Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o noches, según en el momento en el que nos estén este, sintonizando. Les damos muchas gracias a todas las personas que han visitado la página web de la parroquia de San Justino Mártir y los invitamos a que ustedes también promuevan este uso de esta página con sus conocidos, también para sus donaciones directamente con nuestra parroquia y para visitar diferentes pues noticias, ¿verdad? Que nos tengan al pendiente. Um, También les quiero recordar que los videos van a estar siempre disponibles en esta página. En la parte superior derecha hay perdón, izquierda, hay tres pequeñas rayitas que son parte del menú de la página web y en esas ustedes le dan clic en la de español. Este, es muy importante que no le den clic solamente a la palabra español, sino que hay un signo de más a la parte derecha y en ese símbolo de más le dan clic y ahí es donde van a encontrar información obviamente en español y incluidos estos videos que nosotros estamos tratando de hacer humildemente. Les recuerdo que allí están ambas partes del video anterior que se grabó y que desgraciadamente no pudimos subirlo en una sola sección y terminó segmentado por cuestiones técnicas, porque como realmente no tenemos esas habilidades todavía que apenas vamos adquiriendo, ¿verdad? Del Internet, de YouTube y todas estas cosas, pues nos cuesta un poquito de trabajo editar. Ya iremos, primero Dios, mejorando ese aspecto. Y entonces ahí es donde van a encontrar los dos videos, porque solamente se ve que han tenido, la primera parte tuvo vistas y luego la segunda, si quieren verla, que también queda un poco inconclusa, pero está un poquito más alargada la información, ¿verdad? Eh, Creo que ya es todo. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración, con una oración para empezar este estudio o esta lectura de estos evangelios, ¿verdad? Que hemos estado pasando. Recordemos que el domingo pasado, bueno, estuvimos viendo eh, lo que eran el proceso que va llevando Jesús hasta llegar a Jerusalén. Entonces, esta semana va a ser una semana muy importante, eh, con muchas actividades dentro de nuestra parroquia, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar en cuenta todo lo que va a estar sucediendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por darnos la oportunidad de poder saber más de ti a través de lo que nos dicta, nos enseña nuestra Madre Iglesia y a través de lo que tú nos dejaste escrito, Señor, en estos libros. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos en este momento, Señor, que bendigas a todas las familias, a todas las personas que están cerca de ti, Señor, que te aman, que te esperan, pero también en especial por aquellas personas que no te conocen, para que tú en este momento, Señor, de desesperación, de cansancio, te muestres a ellos, Señor. Bendito y alabado seas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces, pues sí, esta semana va a ser una semana muy completa, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que fue la entrada de nuestro Señor a Jerusalén, pero también vamos a hablar un poco acerca de lo que va a pasar dentro del Tríduo Pascual, que son estos días jueves, viernes y sábado, ¿verdad? El día sábado, en específico en esta vigilia pascual, es una misa está estructurada de una manera muy rica y muchísimas cosas que pasan. Entonces, en este video sería mucha información para un solo video, ¿verdad? Entonces, estamos pensando en que para el día sábado en la mañana haremos otro video que pues podamos transmitir live del YouTube
Entonces, para que si gustan ustedes ver este video, tendrían que entrar tal vez no a la página de la parroquia, sino a la página de donde estamos grabando estos videos. Una vez que entren a estos videos, en la parte de arriba van a ver una foto que diga Jesús Fuentes. Si entran a esa página, bueno, de ahí podrán ver el live, ¿verdad? Creo, me parece, tendrían que suscribirse a la página si es que quieren que les llegue la notificación de cuando está empezando el video. Entonces, ahorita hablaremos del Domingo de Ramos, del jueves, que va a ser la misa de la Cena del Señor, y el día viernes, que es su muerte, ¿verdad? De todo lo que es la pasión de nuestro Señor y adoración de la cruz. Entonces, empecemos con la lectura del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es una de las dos veces en las que vamos a escuchar que se lee el Evangelio, que se lee la pasión de nuestro Señor. Sería de acuerdo al ciclo en el que estamos, ¿verdad? Estamos en el ciclo A, entonces estamos escuchando el Evangelio según San Mateo. Y el Evangelio, el segundo Evangelio será del Evangelio de Juan, ¿verdad? Esta es la primera vez que lo escuchamos la pasión, y la segunda vez que escuchemos la pasión será en el viernes, ¿verdad? Entonces, precisamente por esto de que vamos a estar escuchando el Evangelio de la Pasión para el día viernes, en el Domingo de Ramos, bueno, nos enfocaremos en el primer Evangelio, que es cuando el Señor entra a Jerusalén. Esto vendría siendo en Mateo capítulo 21, del 1 al 11. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita, y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos, e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo a la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Algunos, los que iban delante de él, los que lo seguían, gritaban: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios. Te alabamos. Pues empezamos la lectura, ¿verdad? Cuando se aproximaban a Jerusalén, junto al monte de los olivos, Jesús manda a los discípulos, ¿verdad?, que vayan al pueblo de enfrente. Recordamos que entre los pueblos que están allí, bueno, ellos venían de Betania, ¿verdad?, pasando lo que había sido la unción en Betania, cuando al Señor le perfuman los pies, ¿verdad? Lo escuchamos en las misas anteriores. Entonces, de esos pueblos es donde pide Jesús que vayan a agarrar estos animales, ¿verdad? Nos podríamos imaginar que de repente si llegan algunas personas y agarran los animales y les llegan a preguntar: pues, ¿por qué se los llevan? Y le dicen: el Señor los necesita. Posiblemente podamos pensar que serían personas que ya conocían a Jesús, ¿verdad? Él pasaba también mucho tiempo en estos pueblos también cercanos. Entonces, esa podría ser una opción, ¿no? Pensar que ya lo conocían, y con el hecho de decir, bueno, pues que el Señor lo necesita, pues se los iban a dar. O tal vez puede haber la opción de pensar que había sido solamente una ¿cómo se podría decir? Una visión, una revelación, de decir, bueno, el Señor los va a utilizar para un propósito, y entonces, bueno, pues llévatelo, ¿verdad? No hay ningún problema. Casi no tendría mucho sentido, ¿verdad?, el tratar de encontrar precisamente qué fue lo que sucedió. Pero sí nos va a llevar a un punto muy, muy importante, ¿verdad? ¿Por qué un burro? ¿Por qué el Señor pediría un burro? Más adelante podemos
leer en la siguiente parte. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito hijo de animal de yugo. Bueno, pues en esta parte nos lleva también a meditar en un mensaje que sería profético, del profeta Isaías, y esto lo podemos también leer en Isaías 62:11, ¿verdad? Donde dice, dígale a la hija de Sión que tu rey viene en un burrito, hijo de animal de yugo, ¿verdad? Entonces esto es un mensaje profético que se lee en esta parte del Evangelio, donde se cumple una vez más el mensaje que ya se venía anunciando, ¿verdad? Con anterioridad en las otras generaciones. Esta parte donde dice palabras del profeta, de hecho, se divide en dos partes. Se divide en dos partes. La primera es de Isaías 62:11, ¿sí? Y más adelante, la otra mitad de lo que se dice aquí en el Evangelio viene en Zacarías, capítulo 9, versículo 9, ¿verdad? ¿Qué es lo que podríamos tratar de encontrar en esta parte? Al principio, díganle a la hija de Sión. Recordemos que Jerusalén está edificado en el templo en el monte de Sión, ¿verdad? Jerusalén está en el monte de Sión, entonces la hija de Sión es Jerusalén. Entonces, básicamente estaría diciendo, díganle a Jerusalén, he aquí que tu rey viene apacible y montado en un burro. El hecho de que Jesús entre en un burro es precisamente eso, ¿verdad? El que es un rey apacible, humilde, que llega no a crear violencia, sino con esa humildad, con esa paz, ¿verdad? Llega a cambiar todo con paz, no con violencia. Dice más adelante, fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Los judíos llevaban, recordemos que todo eso también se está viendo dentro de de un ambiente, ¿verdad?, que va a ser de celebración. Recordemos que se mandaban a que los judíos pues celebraran la Pascua en Jerusalén. Los que vivían a los alrededores de Jerusalén, por ley tenían que ir a vivir la Pascua en Jerusalén, ¿verdad? Los que se encontraban a kilómetros más lejos, bueno, vivían la Pascua en sus hogares, pero los que estaban más cerca tenían que hacer ese viaje a Jerusalén. Entonces estaban ellos en este ámbito de fiesta. Los mantos que ellos cargaban tenían también un propósito religioso, ¿verdad? Para ellos se les mandaba que tuvieran unos mantos con los cuales se encerraran para hacer su oración. Tenía un simbolismo pues religioso, ¿verdad? Entonces posiblemente eran estos mantos los con los que cubrieron al burro y dándole precisamente pues ese sentido religioso, ¿verdad? Al ser usados para que el Señor pudiera sentarse. Dice, los que iban delante de él y los que le seguían gritaban, Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían, ¿quién es este? Y la gente respondía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Una situación que nosotros recordamos o más bien que podríamos meditar en este momento, es que la celebración de la Pascua era un momento de júbilo para todos los judíos, ¿verdad? Y para todas las personas que practicaban la ley. Era recordar realmente las hazañas, ¿verdad? De lo que Dios había prometido y sobre todo que ya se estaban de alguna forma cumpliendo, muchos ya sabían que se estaban cumpliendo todas las profecías que se venían diciendo anteriormente, ¿verdad? Sobre la venida del Mesías. Entonces, para cuando todas las personas que vienen a celebrar la Pascua llegan a Jerusalén, llegan en júbilo, llegan en un júbilo en el que ya están esperando al Mesías, que no sería
propiamente el que ellos esperan, el libertador, poderoso rey, de ejércitos y espadas, sino un Salvador realmente en excelencia, ¿verdad? En la humildad, en el poder, pero no en ese poder que impone, ¿verdad? Ellos tal vez esperarían a un Mesías, digamos, de cierta manera político, ¿no? Un Mesías que fuera en contra de todo lo que en ese momento estaban sufriendo el pueblo judío, ¿verdad? Con los romanos y todo esto. Sin embargo, él no llega así, ¿verdad? Es una de las partes con las que Mateo también llega a pintar o a dar una idea del por qué las cosas sucedieron también de esa manera, ¿verdad? Entonces, y un dato importante, lo conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos lo llaman como el Día de las Palmas, ¿verdad? El Domingo de Palmas. Entonces, la palma tiene también un simbolismo muy especial, un simbolismo de eternidad, ¿verdad? Cuando pues los reyes entraban, ¿verdad? A sus ciudades y todo eso, los recibían de esta manera con palmas como una señal de decir larga vida al rey, ¿verdad? De cierta manera, el desearle esta eternidad a ese rey, ¿verdad? Y entraban todos victoriosos y demás. Se le da este mismo simbolismo a nuestro Señor, el que Él sea ese Mesías, ¿verdad? Por la eternidad. Eh, Inclusive, bueno, esas palmas también las podemos llegar a ver en algunos de los vestidos de las cofías que llevan los sacerdotes, ¿verdad? Eh, son precisamente simbolizan esa eternidad. Entonces, cuando estábamos leyendo estas lecturas, ¿verdad? Habíamos hablado de que hay diferentes traducciones, ¿verdad? Dependiendo la Biblia que sea, no diferentes cosas, ¿verdad? Son traducciones, simplemente hay veces que las palabras son un poco más fáciles de entender de cierta manera. Eh, en esta parte en donde dice al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, es como la podemos leer en el Missal, ¿verdad? Y encontramos dentro de lo que son los escritos en griego, la traducción que ellos utilizan al español es se estremecieron. Esa palabra de estremecerse la podemos nosotros llegar a escuchar y a entender como que pues sientes pues es algo hasta físico, ¿no? Como que los pelitos a lo mejor se te erizan, algo físico que sientes, una emoción, ¿verdad? Bueno, y todo esto se da en el contexto, volvemos a lo mismo, de que ya esperaban al Mesías. Entonces, cuando lo ven entrar muchos a Jerusalén, el pueblo comienza a asombrarse y a preguntarse entre ellos quién es ese, ¿verdad? Porque él entra y entre ovaciones y algunos ya sabían, ¿verdad? Que era él, ya lo reconocían por los milagros que lo habían visto hacer en sus comunidades y otros más se preguntaban quién es este que viene llegando. Entonces, en el momento en el que ahorita, por ejemplo, Jesús nos da este contexto, ¿verdad? De la palabra estremecerse, pues viene el asombro de la multitud que lo recibe. Exactamente, cómo nos llegamos a nosotros a sentir cuando entramos a un lugar donde podemos sentir la presencia de Dios, ¿verdad? Ese sentir extraño que decimos aquí, no sé cómo describirlo, pero se siente la presencia de Dios. Era lo mismo que ellos sentían, ¿verdad? Y por eso todos en esta algarabía y al ver todo lo que estaba sucediendo, por eso se preguntaban, ¿quién es este? ¿Qué está pasando, no? ¿Por qué puedo sentir yo esto? Y entonces la respuesta que ellos les dan es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, ¿verdad? Es ese Mesías que nosotros estábamos esperando, ya llegó. Entonces, esto es lo que viviremos, lo que vivimos este domingo de Ramos, ¿verdad? Esa algarabía de entrar de nuestro Señor a la ciudad santa, a la ciudad de Jerusalén. Posteriormente irá transcurriendo, ¿verdad? Esta semana y llegaremos al día jueves. En el día jueves, en nuestra parroquia, vivimos lo que es la misa de la Cena del Señor, ¿verdad? Es conocida como la Cena del Señor. Y en esta misa podemos nosotros ver tres cosas, ¿verdad? En esta fecha nosotros celebramos lo que fue la institución de la Eucaristía, ¿verdad?
en donde sabemos y nosotros celebramos que Jesús se queda dentro de este pan y este vino que comparten en esta cena, ¿verdad? También estamos celebrando la institución del sacerdocio. Jesús les ordena, hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Entonces, ahí conmemoramos también ese sacerdocio que deja Jesús. Y también el mandamiento del amor, el ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Este mandamiento lo vamos a ver precisamente ahorita en esta lectura que vamos a estar escuchando. Y también este día lo recordamos muchos. Hay veces que lamentablemente no llegamos a recordar las cosas por lo que se dice, ¿verdad? Sino por lo que vemos. Entonces, muchos podrán también recordar esta misa como el lavatorio de los pies, ¿verdad? Porque en esta misa es donde el sacerdote, pues, lava los pies de los discípulos, de los diáconos, de la gente que se encuentra en la parroquia, ¿verdad? Entonces, este Jueves Santo de la Cena del Señor, leeremos la lectura que se va a encontrar en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Va a ser capítulo 13 de los versículos del 1 al 15. ¿De corrido o lo vamos leyendo segmentado? Vamos a esta pequeña. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas, y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego, echó agua en la jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Y Jesús le replicó: Lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: Tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro: En ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos están limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, se puso otra vez el manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a los otros. Les he dado el ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra de Dios. Recordemos, bueno, estos estudios bíblicos que empezamos, pues ya tenían unos cuantos días, ¿verdad? Cuando recuerdan que se celebró, bueno, que el Papa mandó a que se celebrara el domingo de la palabra del Señor. Entonces, cerca de ese día fue cuando empezamos con estos estudios, ¿verdad? Y al principio recordemos que eran en preparación de esta cuaresma, ¿verdad? De esta Pascua. Y hablamos de cómo fue que los judíos empezaron a conocer al Señor, cómo fue que se empezaron a dar de dónde surgió esta cena pascual, ¿verdad? Recordemos que Jesús vino a hacer cumplir las cosas, ¿verdad? No a quitarlas. Les dio una nueva forma de verlos, ¿verdad? Para cambiarlo de una manera muy, ¿cómo se podría decir? Para darle un sentido nuevo a cómo ellos ya lo estaban viviendo, ¿verdad?
Entonces, esto sucede en ese aspecto. La cena de Pascua, recordemos que tenía este sentido de celebrar el cómo Dios los había librado, ¿verdad?, del yugo de los egipcios, de estas plagas que mandó. La 10ª plaga había sido la muerte de los primogénitos, y es donde sucede esta pues liberación, ¿verdad? Y es lo que ellos celebraban año con año en la Pascua. Entonces, hay que ver qué tan importante fue este momento, ¿verdad? Porque dentro de lo que era su cena de ellos, tenían que seguir ellos un proceso, el cómo se tenía que hacer, ¿verdad? Sin embargo, dentro de esta cena, nuestro Señor tiene este gesto con ellos, el lavarle los pies, ¿verdad? Que de cierta manera podría ser una situación muy, muy conocida, ¿verdad? Muy normal, pero lo que no podría ser normal es verlo de la manera en la que sucedió como Él lo hizo, ¿verdad? En las casas, cuando habían ese tipo de reuniones o cuando habían visitas, ¿verdad? Las personas de la casa solían tener una bandeja con agua para que los invitados, los que llegaban, se lavaran los pies por el caminar que habían tenido, ¿verdad? Podían tener sus pies llenos de tierra, además, entonces ellos lavaban sus pies al entrar. Digamos que esto era en las casas humildes, ¿verdad? En las casas en donde había personas que tenían una pues situación económica mejor, pues tenían sirvientes o tenían gente que eran los que tenían este trabajo de hacer esta limpieza, ¿verdad? Se podría decir de alguna manera que eran los que tenían el menor rango dentro del servicio de la casa, los que hacían esto de lavar los pies. Es por eso que Pedro toma esta reacción de decir, ¿cómo tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies? Tú siendo nuestro Señor, tú no me vas a lavar a mí los pies, ¿verdad? Él no entendía el por qué Jesús lo estaba haciendo. Y cuando él le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo, nos puede sonar muy chistoso la manera en la que Pedro reacciona, ¿verdad? De decir, bueno, está bien, entonces, si es así, entonces no solamente los pies, sino también lávame las manos y la cabeza, ¿no? Lávame todo. Y Jesús le dice que no es eso, ¿verdad? No es el hecho de cuánto tenga que lavarles, sino solamente el simbolismo, ¿verdad? De esto. Él les dice, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Porque él ya conocía las intenciones de Judas, ¿verdad? Él ya había visto que en su corazón no había entrado ese amor por el Señor, ¿verdad? Inclusive podemos ver que en este momento Judas Iscariote es el único que lo sigue llamando rabí, lo sigue llamando maestro. Todos los demás ya lo llaman Señor, ya lo ven a él como el Señor, ¿verdad? Como ese Mesías tan esperado. Recordemos anteriormente, ¿verdad? Que hasta cuando les preguntaba, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro le contesta, tú eres nuestro Señor, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice pues que él no pudo haber tenido pues esta respuesta si no es porque el Padre se la dio, ¿verdad? Entonces podemos ver esto, que ya los apóstoles ya lo tenían a él en un, pues ya ya lo tenían como su Señor, como su Dios, como ese Mesías, excepto Judas, ¿verdad? Entonces dice, cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo que soy el maestro y el Señor les he lavado los pies, también ustedes deben de lavarse los pies los unos a los otros. En ese momento era un tiempo que bueno, podemos pensar que hasta el día de hoy lo es, ¿verdad? Pero era una sociedad muy elitista, muy de quiénes son más, quiénes son menos. Dios es para estas personas, no para estas, ¿verdad? Y había esa diferencia. Nuestro Señor Jesús llega y dice que rompe con todas estas cosas, es decir, aquí ya no va a haber que estos son más y estos son menos, ¿no? Ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Ustedes tienen que ser humildes entre ustedes, ¿verdad? No buscar ser quien es más, quien es menos. Dice,
que Él nos ha dado ese ejemplo, ¿verdad? Dice, para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan, ¿verdad? Ese mandato, precisamente del ámense los unos a los otros como yo los he amado. Bien decían, ¿verdad? Que él daba la vida por sus amigos. Él lo mismo lo decía, el dar la vida por un amigo. Esa es la forma en la que Jesús nos ama, ¿verdad? Y es la forma en la que Él espera que nos amemos los unos a los otros. Entonces, en este día jueves, como todos los momentos de misa, ¿verdad? Todos los mensajes que Jesús, que nuestro Señor nos pueda mandar a través de estos evangelios, a través de estas lecturas, toda lectura tiene su mensaje muy, muy importante, ¿verdad? Sin embargo, en esta semana de la Semana Mayor, como la conocemos, nos va a ir llevando en un proceso muy, muy importante, ¿verdad? Como lo habíamos comentado en esta misa, vamos a estar viendo esas cosas. Y hay una parte muy importante, si recuerdan bien, cuando se termina esta misa, hay una procesión del Santísimo Sacramento. En nuestra parroquia de San Justino la vivimos de donde está la iglesia, llevando esta procesión hasta donde está el salón, ¿verdad? Y eso también tiene su simbolismo, que es para vivir con Él esta vigilia, este momento que Él pasa dentro del huerto de Getsemaní. Y esto lo quiero tomar simplemente como una forma personal de meditar este momento y hacer una similitud sobre lo que está ocurriendo, ¿verdad? Para nosotros en este momento. Entonces, esto lo pueden encontrar, yo ahorita lo voy a leer de Mateo, es Mateo 26, del 36 en adelante, en el huerto de Getsemaní. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy a orar allá. Tomó consigo a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentir tristeza y angustia, y les dijo, siento una tristeza de muerte. Quédense aquí conmigo y permanezcan despiertos. Fue un poco más adelante y postrándose hasta tocar tierra con su cara y oró así. Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí, pero no se haga lo que quiero, sino lo que tú quieres. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos y le dijo a Pedro, de modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Padre, si esta copa no puede ser apartada de mí, que yo la beba, pero que se haga tu voluntad. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó y fue otra vez en privado a orar por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Entonces, hasta aquí lo voy a dejar y nada más. Este momento para mí se me hace muy importante, muy importante, porque es un momento en el que nosotros podemos ver a Jesús en un quebranto emocional, en donde podemos ver en él la verdadera extensión, ¿verdad? Vaya, la divinidad ya la había hecho para nosotros visible en muchos momentos en los que él había hecho milagros frente a muchas personas, ¿verdad? Y donde ya se había revelado en la transfiguración, y vaya, en tantos relatos en donde la Biblia ya nos había estipulado que él era un hombre divino. Y sin embargo, aquí en Getsemaní se nos revela como el hombre, como el hombre frágil, ¿verdad? El que tiene esas emociones que nosotros mismos nos enfrentamos constantemente, y sobre todo cuando hablamos de ese momento en el que el quebranto social, bueno, no quebranto social, sino en el que la sociedad realmente está viviendo un momento difícil,
la economía, etcétera, tantas cosas que nos pueden a nosotros preocupar. Y Jesús nos deja ver en esto el miedo, ¿verdad? Las palabras que Él dice realmente los dice con cierto dolor, con cierta amargura y con cierto miedo a lo que va a pasar, aún sabiendo que está en las manos de Dios Padre y que quiere seguir, ¿verdad? La voluntad enteramente y apegarse a esa santa voluntad, pero al mismo tiempo la humanidad, ¿verdad? Este, entonces, expresa en esa oración las ganas naturales de querer evitarlo en la manera de lo posible, y así se dirige a Dios pidiéndole que si es posible, aparte de él el cáliz, ¿verdad? El poder identificarnos nosotros en nuestras oraciones con él, en estos momentos en que los problemas que nos van presentando realmente sí nos hacen sentir cierto temor e incertidumbre de lo que viene adelante, ¿verdad? El llegar a sentir esta semejanza con nuestro Señor Jesús, en donde Él como ser humanos nos da ese ejemplo, ¿verdad? De quebranto emocionalmente, y de poder realmente recobrar esa energía después de la oración, porque después de quebrantarse frente a Dios Padre, Él de todas maneras dice, bueno, ya sentí este quebranto, ya sentí este dolor, ya sentí estas ganas de, de no, de no sufrir, ¿verdad? Pero aún así se levanta y en la última parte donde me quedé, dice, entonces volvió donde los discípulos y les dijo, ahora pueden dormir y descansar. Ya ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense y vamos. El traidor está a punto de llegar. Es decir, con todo el valor, con todo el quebranto emocional, pero al mismo tiempo al final de la oración, con toda esa valentía y con toda esa esperanza y con toda esa fuerza y energía que Dios le da en ese quebranto, se levanta y dice, vamos a hacer la voluntad del Padre porque eso es lo que yo vine a hacer, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un momento muy, muy duro, ¿verdad? En donde podemos ver que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? En algunos evangelios, ¿verdad? Nos dice que hasta él sudó sangre de ese dolor, de ese miedo que sentía en ese momento, ¿verdad? Y, y también, pero podemos ver aquí algo bien importante, ¿verdad? Son 3 veces a las que se dirige al Padre, hace su oración 3 veces a Él, de la misma manera. Si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Jesús venía a realizar la voluntad del Padre, ¿verdad? Esa era su misión aquí. Y lo dice 3 veces. Recordamos que en la Biblia el número 3 es un número que simboliza la perfección, ¿verdad? Él hizo una oración perfecta al Padre. Y en esa oración perfecta, Él dejó todo su miedo. Él dejó todo su miedo allí y como hijo obediente hizo lo que era la voluntad del Padre, ¿verdad? Seguir con este plan que, que estaba ya escrito, ¿verdad? Para la liberación de todos nosotros, ¿verdad? Es un momento muy importante. Y también, ahorita que vayamos siguiendo este proceso, llegaremos, bueno, ahorita el Viernes Santo, pero vamos a tocar un punto muy, muy, muy importante y muy interesante, ¿verdad? Entonces, aquí se cerraría lo que nosotros estaríamos celebrando el día jueves, ¿verdad? De la Cena del Señor, y también esta vigilia que tendremos con el Santísimo Sacramento expuesto, o bueno, como se estaba llevando, ¿verdad? Entonces, para el día viernes es un día obviamente muy, muy importante desde el aspecto de nuestra fe, pero también es un día en el que es el único día de todo el año litúrgico en el que eh, no hay una consagración, no está como en las misas que podemos ver, no hay esa consagración, ¿verdad? No hay ese momento en donde el pan y el vino, por obra del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. También como otro símbolo dentro de lo que es la
la parroquia, ¿verdad? El sagrario se encuentra abierto, el tabernáculo se encuentra abierto, no están hostias consagradas allá adentro. De igual manera, podemos ver la vela que está al lado siempre del sagrario, pues es normalmente una vela de color rojo, se encuentra apagada. Esa vela simboliza la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces es el día en el que Jesús muere, el Viernes Santo, el día en que Él muere. Por eso es que están estos símbolos dentro de la parroquia, ¿verdad? El sagrario abierto, sin el pan consagrado adentro, sin la presencia de Dios. Y es un día verdaderamente triste, ¿verdad? Es el día que recordamos este sacrificio de nuestro Señor. Normalmente, ¿verdad? Lo vivíamos, bueno, también se conoce como la adoración de la cruz, ¿verdad? Había una pequeña, bueno, la liturgia de la palabra se hace la adoración de la cruz. Y sí hay Eucaristía, pero no hay consagración. Para este día, bueno, el Evangelio, como lo habíamos comentado anteriormente, se vuelve a leer la pasión de Cristo, la pasión de Jesús, pero ahora la vamos a escuchar del Evangelio según San Juan, ¿verdad? Es una lectura larga, ahorita la vamos a ir leyendo y cuando lo veamos conveniente mencionar algún punto, pues lo haremos, ¿verdad? La verdad es que es una lectura tan completa y ya tan escuchada que a lo mejor habrán pocos momentos en los que podamos preguntar por qué suceden las cosas así o qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Pero bueno, dice, en aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí, él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Recordemos que ya dentro de la cena, cuando se estaban preguntando quién iba a ser el que lo iba a entregar, bueno, llega este momento en el que Judas le pregunta al Señor, ¿seré yo? Y le dice, lo que vayas a hacer, hazlo ahora, ¿verdad? Él ya conocía lo que había en su corazón y lo que él iba a hacer. Ya había quedado con este trato de las 30 monedas, ¿verdad? Del precio de un esclavo para para las autoridades religiosas en ese momento. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Jesús dijo, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Jesús les volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo, si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho, no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina, ¿no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? Otro punto muy importante a recordar, esta pregunta que le hace Jesús a Pedro, ¿no voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Recordemos que anteriormente el hecho de que Jesús haya hecho este milagro de devolverle la vida a Lázaro fue lo que a él le costó la muerte, ¿verdad? Fue cuando los sacerdotes, el sumo sacerdote y todos ellos caen en este miedo de decir, pues por esos signos que Jesús está haciendo, por esos milagros, se va a crear aquí una revuelta y entonces nosotros nos vamos a meter en problemas muy grandes con los romanos, ¿verdad? Y van a venir a matarnos y en fin, se les llenaron la cabeza de un montón de cosas, ¿verdad? Y es por eso que él dice estas palabras, conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote.
y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedaba fuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he faltado al hablar, demuestra en que he fallado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo. Recordemos que anteriormente dentro de esta cena, ¿verdad? Todo el mundo cuando estaban diciendo: No, Señor, yo nunca te voy a dejar, yo nunca lo haré, ¿verdad? Yo te amo. Entonces, es Pedro, ¿verdad? Con ese ímpetu, el decir: No, no, Señor, yo no lo voy a hacer, no, ¿cómo crees? Esa misma noche, pues Jesús le dice, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Aquí no en este evangelio, ¿verdad? De Juan, no podemos escuchar lo que Pedro pues sintió, ¿verdad? Pero en ese momento él recordó las palabras de Jesús, de nuestro Señor, acerca de eso que le dijo, ¿verdad? Antes de que el gallo cante, pues me habrás negado 3 veces. Y dicen que él lloró amargamente, ¿verdad? Pero hay una diferencia muy grande entre lo que va a hacer Judas, que después lo hablaremos. Dice: llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio. Era muy de mañana, y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua. Nuestro Señor y los discípulos habían ellos empezado a celebrar su Pascua esa noche, ¿verdad? Esa noche donde fue su aprehensión. Y aquí nos está diciendo el Evangelio que cuando llevaron a Jesús a casa de Caifás, cuando lo llevaron de la casa de Caifás al pretorio, pues ellos no entraron en el palacio para no incurrir en esta impureza, ¿verdad? Porque tenían que celebrar su Pascua purificada. También es que por eso ellos iban a Jerusalén, ¿verdad? Para realizar esta purificación antes de realizar su Pascua. Entonces, ese era el día en donde ellos iban a empezar a hacer su cena de Pascua. También son detalles en los que hay que poner en cuenta el por qué sucedieron de esta manera, ¿verdad? Dice: salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a ese hombre? Le contestaron: si éste no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió: ¿acaso soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey.
Yo nací, vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es la verdad, escucha mi voz. Pilato les dijo, ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro en él ninguna culpa. Entonces entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron, no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, lo echaron encima, le echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían, viva el rey de los judíos, y le daban bofetadas. La manera en la que ellos se burlan, ¿verdad?, de él, no conociéndolo, no sabiendo quién es. El color púrpura, ¿verdad?, pues simbolizaba precisamente a las personas de la realeza, al rey. Entonces se burlan de él poniéndole esta capa, ¿verdad? Y esta corona y demás. Pilato salió otra vez fuera y les dijo, aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Para ellos el haberse declarado hijo de Dios pues era una blasfemia, ¿verdad? Una blasfemia muy grande que según ellos pues tenía que terminar en pues sentenciado a muerte, ¿verdad? Por eso es que lo llevaron con él. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Dios ya le había dado esa autoridad, ¿verdad? Ya había él decidido qué era lo que iba a suceder. Y no porque Pilato dijera, sabes que no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Eso no iba a pasar, porque Dios ya tenía su plan acerca de esto, ¿verdad? Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el Enlosado. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Entonces lo entregó para que lo crucificaran. Había ese miedo, ¿verdad?, también de Pilato, cuando le dijeron a ellos, pues es que todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Y de cierta manera Pilato pues se ve entre la espada y la pared, ¿no? En el hecho de qué decisión debía de tomar, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, bueno, terminó tomando esa decisión de qué era lo que la gente iba a decir de él, qué era lo que eh, le iba a causar algún mal, lo que la gente pudiera pensar de él, y entonces toma esa decisión, ¿verdad? Tomaron a Jesús y él, cargando la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Golgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno de cada lado, y en medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, y en él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús. Y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato les contestó, lo escrito, escrito está. Pues el Gólgota, ¿verdad?
ya se encontraba fuera de las murallas de Jerusalén, muy posiblemente en algunas de las entradas que tenía la ciudad, y por eso estaba allí cerca, ¿verdad? Entonces, ese fue el transcurso que llevó Jesús cargando la cruz desde donde estaba el pretorio, ¿verdad? Donde estaba Pilato, por esta salida hacia la salida donde estaban las murallas a este sitio de Gólgota, ¿verdad? Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza, de arriba abajo. Por eso dijeron, no la rasguemos, sino echemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice las Escrituras. Se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica, y eso hicieron los soldados. El hecho de ser una túnica que estaba en una sola pieza, pues no es como las ropas que llegamos a utilizar hoy en día, ¿verdad? Que tienen varias partes, que tienen varias costuras. Esa era tejida desde principio a fin una sola pieza. Y eran túnicas muy importantes que solamente gentes muy importantes llegaban a tener, ¿verdad? Y es por eso que deciden no romperla, porque eran piezas pues muy especiales, eran piezas únicas, ¿verdad? Um, estas Esas partes que dice aquí, lo que dice la escritura, se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Muchas de estas profecías las podemos escuchar en el libro de Isaías, ¿verdad? En las profecías de Isaías, que de hecho las estamos también escuchando dentro de estas misas en las primeras lecturas, ¿verdad? Y todo eso, bueno, vamos a encontrar un simbolismo, pero acerca de todo esto, ¿verdad? Acerca de lo que en ese momento, muchísimos años atrás, Dios ya le permitía ver a Isaías, ¿verdad? Y todo lo estamos viendo que se plasma en todo esto que fue el Vía Crucis de nuestro Señor. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, mujer, ahí está tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. No nos dice el nombre, pero por otras lecturas en otras partes de los evangelios podemos ver que el discípulo amado era Juan, ¿verdad? Era el discípulo al que Jesús quería. Y esto tiene un simbolismo de todos aquellos que seguimos a Jesús, que seguimos a Cristo, somos sus discípulos, ¿verdad? Somos los que estamos llamados a hacer lo que Él hizo. Entonces, en el hecho de decir, mujer, ahí está tu hijo, y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con Él, desde ese momento nuestro Señor nos está entregando, ¿verdad? A su madre, a todos aquellos que nos llamamos o que somos discípulos de Él, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros vemos que la Madre de Dios también es Madre nuestra, ¿verdad? También nosotros estamos a su cuidado y estamos con ella. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Él dice estas palabras, ¿verdad? Todo está cumplido porque ya estaba todo lo que los profetas habían dicho del Mesías, de todo lo que iba a pasar, ya todo había pasado y es por eso que Él dice todo está cumplido, ¿verdad? En este momento, cuando escuchemos esto en el Evangelio, nos vamos a poner de rodillas y vamos a guardar una leve pausa, un silencio, ¿verdad? Meditando en nuestro corazón el momento en el que nuestro Señor pues entrega el Espíritu, ¿verdad? Se entrega, muere en esta cruz, ¿verdad? Toma ese cáliz que es mandado por el Padre, ¿verdad? Eh, recordemos, y no lo quería mencionar hasta este momento, ¿verdad? En que durante la cena de Pascua, Jesús empezó la cena de Pascua antes, ¿verdad? Y los judíos llevan este proceso
de cómo ellos van a cenar en esta Pascua. Dentro de este proceso ellos tienen 4 copas de vino, ¿verdad? Cada una tiene su momento muy específico de la cena. La primera copa es al principio, la segunda copa es antes de la comida, ¿verdad? En una serie de cuestiones que ellos van haciendo. Pero la tercera copa se encuentra dentro de lo que es el ámbito de la comida, ¿verdad? Entonces, en los evangelios podemos leer que es la copa que Jesús bendice y la pasa a sus discípulos, donde Él le da este cambio, ¿verdad? A la Pascua que los judíos estaban celebrando, a ese recordar cómo Dios los salvó de los egipcios. Bueno, entonces Jesús le dio ese cambio. Esa tercera copa que Él comparte con los discípulos es la sangre de su alianza, de la nueva alianza que va a hacer, ¿verdad? Ya no va a contar lo que sucedió en ese entonces, sino la alianza que Él va a hacer en ese momento con sus discípulos. Después de que escuchamos que Él comparte esta copa, dice, cantan los salmos. En su cena de ellos, cantan los salmos y después beben una cuarta copa y después terminan con su cena, ¿verdad? Jesús ya no toma esa cuarta copa. Después de que Él toma la tercera copa en esta comida, les dice, yo no volveré a tomar de esta copa hasta que me encuentre y lo tome nuevo en el reino de mi Padre. La cuarta copa en la cena de Pascua era esa copa de la voluntad del Padre. Es un simbolismo muy hermoso porque Jesús extendió su Pascua, Jesús extendió esa cena pascual, no terminó en el cenáculo, no terminó en ese cuarto, sino que siguió esta cena en su pasión, en su via crucis, en la crucifixión. Él extendió esta cena pascual, ¿verdad? En el huerto de Getsemaní le dice, Padre, si es posible, aleja esta copa de mí, pero que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Esta cuarta copa, esta copa con la que finaliza la cena pascual, es la copa que Jesús bebe al momento de ser crucificado, al momento de morir. Y la beberá también ya en presencia de su Padre, ¿verdad? Cuando Él ya se encuentre resucitado. Entonces los judíos, como era el día de preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego a otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbraba a enterrar a los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua, y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra de Dios. Todo este día, bueno, esto sería el evangelio que vamos a escuchar, ¿verdad? Para el Viernes Santo, el viernes de la crucifixión de nuestro Señor. Son sin duda pues momentos tristes, pero sabemos que no queda allí, ¿verdad? Sabemos que no queda en la muerte de nuestro Señor y que para el día sábado estaremos festejando la vigilia pascual, una celebración hermosísima, ¿verdad? Llena de muchas cosas que nos gustaría contarle y darle su tiempo, ¿verdad? El día sábado, como lo habíamos comentado. No sé si quieres añadir algo.
Ay, pues yo solamente me quiero regresar al momento de la crucifixión, ¿verdad? Y el momento de la reflexión de ese momento cúspide en donde termina el relato de la pasión de nuestro Señor Jesús. Y sobre todo en esa parte donde lo ejecutan en el Gólgota, donde uno de los soldados es el que da testimonio, ¿verdad? Da testimonio también simbólico a nivel social de que Jesús verdaderamente, donde hace la exclamación, este verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿verdad? Donde él públicamente hace este, hace esa aclamación frente a todos, ¿verdad? Y en la otra parte, en donde aquí no lo menciona, pero la tierra se estremece y hay una serie de fenómenos, ¿verdad?, que suceden en ese momento en donde se rasga no sé si mencionaste eso cuando me No. fui, donde se rasga el velo del templo, ¿verdad? Lo que el velo tenía un significado también. ¿Quieres explicar esa parte Sí, del recordemos significado del que velo? en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Estaba seccionado en algunas partes y la parte más importante, la más sagrada, era precisamente donde se encontraba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, ese era el velo que cubría esa parte, ¿verdad? Entonces, eh, es un simbolismo muy importante porque anteriormente Jesús, bueno, el sitio donde estaba Dios, donde estaba su presencia, era solamente reservado para los sumos sacerdotes, Para ¿verdad? los sumos Solamente sacerdotes. ellos eran los únicos que podían entrar a estar ahí en la presencia de Dios. En ese lugar hacían ritos de expiación, a veces por el pueblo o personal, etcétera, y estaba completamente dividido, restringido para cualquier otra persona, y al momento de que pasan estos fenómenos, se rasga ese velo en donde Dios, ahora sí que eh, con todo su poder, ¿verdad? Dice, no más, de aquí en adelante, fíjense qué hermoso y hasta me dan ganas de aquí en adelante, todo quien se dirija a Dios, ¿verdad? Desde el seno de su corazón, por eso dice también en otra parte de la escritura, el corazón contrito vale mucho más que cualquier otro rito expiatorio que podamos ofrecer. El corazón contrito. Entonces, esta parte se me hace bien hermosa de dejar como reflexión final para para este momento culmen donde vivimos realmente la plenitud donde Dios nos da con su muerte una plenitud completa para vivir la religión, para vivir eh, el amor, para vivir todas las leyes en plenitud, como dicen, no las vino a abolir, las vino a dar en plenitud. Exactamente, y pues bueno, ya no es, Dios ya no está solamente para ciertas personas, ¿verdad? A partir de este momento, Dios está para cualquier persona que guste buscarlo, que guste estar con Él, ¿verdad? Otra parte que quiero resaltar también, que el terremoto también hace la apertura de todos esos sepulcros, ¿verdad? Y, ay, Dios mío, y aquí donde él vaya, expira, eh, igual, lo mismo, ¿a dónde fue nuestro Señor, verdad? ¿En qué momento vaya, él baja a todas las almas, a todas las personas que antes de él a lo mejor así habían hecho como perdidas, ¿verdad? Donde no había la salvación, donde no había esa purificación. Él purifica en vida y purifica a todas las personas atrás, ¿verdad? Recordemos que para los judíos anteriormente, cuando ellos morían, ellos decían, ¿verdad?, que se dirigían o que iban hacia el seno de Abraham. Era la manera en la como ellos se referían, ¿verdad?, que era lo que pasaba con las personas cuando morían. Entonces, y de hecho lo recitamos en el credo, ¿verdad? Cuando hacemos esta oración. Jesús descendió a los infiernos, ¿verdad? Eh, y él desciende precisamente para ir por estas almas, ¿verdad? Después, ya en su resurrección, hablaremos un poquito más de lo que esto conllevó, ¿verdad? De lo que llevó a cabo. Y bueno, de esta manera sí terminaríamos con estos días, domingo, jueves y viernes. Son videos un poquito largos,
esperemos no aburrirlos y que los vean hasta el final, ¿verdad? Y esperemos que nos acompañen el día sábado en la mañana. Sí. Y que si ustedes los invitamos ahora sí que a tomar todas esas lecturas, si tienen un misal, pues mira, con ese se pueden servir, pero y si no, directo de la Santa Escritura podemos sacar mucho más detalles de todo lo que podríamos ir reflexionando para esta Semana Santa. Y seguramente, como ya lo hemos platicado también en las reuniones que habíamos tenido, seguramente que cada uno va a poder sacar una luz bien, bien diferente y bien personal, a manera de que se van escudriñando las escrituras, un panorama que cada quien, que Dios ilumina a cada quien de diferente forma y pues a vivir estos momentos, ¿verdad? En los que estamos invitados a culminar con estos 40 días de reflexión que tuvimos y hacer un cambio y hacer un análisis de verdad de la nueva vida, ¿verdad? Ahora que pase lo de la pandemia, Dios permita y Dios mediante, también regresar también a decía, ¿para qué quieren regresar a la vida de antes, verdad? Si lo que tenemos que hacer es un cambio de vida, el priorizar verdaderamente lo que es importante para el ser humano, lo que es más valioso para nosotros, para nuestras familias, lo que es verdaderamente más valioso, que es nuestra alma, la salvación, dejar ese viejo yo, y en este tiempo, híjole, y también aquí tomo un poquito de recuerdo de lo que habíamos platicado de lo que era la Cuaresma. Acuérdense que decíamos que el número 40 era realmente simbólico en el de un periodo de limpieza, un tiempo necesario para algo nuevo que viene, independientemente de que esto sea una cuestión social, una cuestión económica, una cuestión política o como sea. Este tiempo es para, o debería de ser para nosotros los católicos, tomarlo de esa forma, en el nombre de Dios, confiar en que este momento de purificación, por la razón que se haya desatado, que Dios en cada uno de nosotros verdaderamente haga esa purificación, ese proceso de transformación personal en nuestras vidas como sus seguidores, como sus apóstoles y como sus hijos, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos verlos el día sábado, ¿verdad? Terminaremos este estudio con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por esta oportunidad que nos das de haber escuchado esta palabra. Llénanos nuestro corazón, Señor, de tu amor. Haznos ver ese sacrificio que tú hiciste por todos nosotros. Y acompáñanos a través, ¿verdad?, de estos momentos que estamos viviendo. Y enséñanos, Señor, después la luz de tu rostro, ¿verdad? Haznos vivir este tiempo de una manera hermosa y muéstranos el por qué, el para qué están sucediendo estas situaciones. Lo recibimos, mi Señor, en nuestro corazón y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias. Muchas bendiciones para todos. Hasta luego.